Continuamos con las variables aleatorias continuas ahora. Vamos a ver las diferencias que tienen estas con las variables aleatorias discretas, así como las semejanzas o analogías entre estas dos. Entonces, ¿qué es una variable aleatoria continua? Bueno, ya habíamos visto en el video anterior que las variables aleatorias tienen asignados valores o calculados valores de probabilidades. De ahí que se llame aleatorio debido a los procesos que se dan al azar. Ahora, continua, a diferencia de la discreta, hace referencia a que, al contrario de la variable discreta, la continua no tiene separaciones algunas entre sus valores respectivos. Y habíamos puesto el ejemplo de los números enteros, ¿verdad? Ya que si tú ordenas los números enteros, siempre hay una separación entre el 1 con el 2, el 2 con el 3 y así sucesivamente. En este caso, pues realmente no estaríamos hablando, por ejemplo, de los números fraccionarios, números decimales y también números irracionales que van a estar llenando esos espacios precisamente que entre los números enteros, haciendo el contraste con el ejemplo que vimos esa vez. Así entonces la variable aleatoria es continua si sus probabilidades además están dadas por un área bajo una curva. Esta curva se llama función de densidad de probabilidad. Esta función es equivalente a la función de masa de probabilidad que vimos en las discretas. Ahora sí es una función de densidad de probabilidad, como vamos a ver a continuación. También esta función es llamada distribución de probabilidad para esa variable aleatoria continua. Así que si le llamamos distribución de probabilidad o función de densidad de probabilidad es exactamente lo mismo. Pasemos a ver ahora la probabilidad, cómo calcularla. La probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula tome un valor entre a y b con f de x como función de densidad de probabilidad, así la vamos a abreviar por sus iniciales, es la siguiente. Dada por p minúscula de x, tomando la misma notación que vimos para las variables aleatorias discretas, p de x es igual a la probabilidad de que x tome un valor entre a y b. Aquí es muy importante señalar que estos extremos a y b pueden ser o pueden formarte un intervalo cerrado, como lo puse aquí, semiabierto, o incluso un intervalo abierto, es decir, que estos puntos extremos a y b realmente no afectan en nada a la probabilidad del que se tomen o no se tomen, ¿de acuerdo? Así que lo podemos dejar en cualquier posibilidad como intervalos abiertos, semiabiertos o cerrados. Entonces, va a estar dado en lugar de por sumatorias por una integral. Aquí viene la primera diferencia importante en los cálculos. Matemáticamente, las variables aleatorias discretas se manejan con sumatorias, mientras que las variables aleatorias continuas son reemplazadas las sumatorias por integrales definidas. En este caso, la integral que va de a a b para la función f de x, que es la función de densidad de probabilidad diferencial de x. Con a menor que b, ya que pues a es el límite inferior y b es el límite superior. Como ya sabemos por el cálculo integral, a está antes que b. Y cumple las siguientes propiedades. Esta función f de x de densidad de probabilidad es mayor o igual que 0 para todo x que pertenece a los números reales, siempre será una función entonces positiva o por arriba del eje x, como vemos aquí ilustrada en esta curva de color naranja. Además, la integral de menos infinito a más infinito para f de x es igual a 1, es decir, la probabilidad de cualquier valor de menos a más infinito tiene que ser 1 o tiene que sumar 1. Obviamente aquí necesitamos los conceptos ya del cálculo integral, de los teoremas fundamentales del cálculo, primer teorema fundamental y el segundo teorema fundamental del cálculo, para que podamos llegar a este tema en estadística universitaria. Seguimos avanzando entonces. El área debajo de esta curva, como ya lo habíamos dicho, va a proporcionar la probabilidad de que nosotros tengamos que x tome algún valor entre a y b.
Así que esta región en color verde, precisamente esa área debajo de la curva, que es la función de densidad de probabilidad f de x, nos proporciona la probabilidad de que x tome algún determinado valor. Lo vamos a ver obviamente todo esto con el ejemplo que está del lado derecho, pero antes también tenemos que definir, al igual que con las variables aleatorias discretas, que es la función de distribución acumulada. F mayúscula de x, nuevamente la misma notación vamos a tener aquí, es igual a la probabilidad de que esta variable aleatoria continua x mayúscula sea menor o igual que un determinado valor de x. Recuerda que este valor de x minúscula es un valor concreto, un valor determinado que nosotros vamos a tener que calcular según el problema. Es igual a la integral que va del menos infinito hacia x minúscula, dado por la función f minúscula de t diferencial de t. Aquí de hecho aplicaremos el primer teorema fundamental del cálculo integral y entonces lo estaremos ilustrando en el cálculo ya con el ejemplo igualmente. Bueno, esto se cumple para igualmente todo valor de x que pertenece a los números reales. Una vez que hemos contemplado la parte teórica básica de las variables aleatorias continuas y las funciones que describen estas probabilidades, vamos a resolver este ejemplo paso a paso. Dice, una sustancia radiactiva emite partículas beta, que es un tipo de radiación, de forma periódica. Sin embargo, el tiempo entre una emisión de partículas y otro es aleatorio, o sea que cuando el núcleo atómico emite una partícula beta y pasa un cierto tiempo, vuelve a emitir otra partícula beta, esa emisión se va a dar de forma al azar o de forma aleatoria. No sabemos realmente qué tiempos pasa de una emisión a otra, ¿de acuerdo? Así que ya entramos en terreno de la probabilidad y la estadística. Sea x mayúscula, entonces el tiempo en segundos entre dos emisiones consecutivas, que es realmente impredecible, es al azar. Sin embargo, se conoce o se ha calculado, se ha determinado que la función de densidad de probabilidad f de x es igual a 0.2 por e elevado a la menos 0.2x si x toma un valor mayor que 0, ¿no? Entonces, cuando x es mayor que 0, o sea, en este caso x va a representar, digamos, el tiempo. Cuando tenemos tiempos positivos, pues hay una probabilidad que está dado por esta función de densidad de probabilidad. Pero si el tiempo x o t es menor o igual que 0, entonces la probabilidad es 0. Básicamente no tenemos ahí ninguna densidad de probabilidad en tiempos negativos o cuando vale exactamente 0. Con estos datos, primer cálculo, primer inciso de este ejemplo es determinar la probabilidad de que el tiempo entre emisiones consecutivas sea menor de 10 segundos. Para poder resolver esto, primero vamos a visualizar la gráfica de f de x. Entonces, para valores menores o iguales a 0, la densidad es de 0. Entonces, aquí está la línea naranja en 0 siempre, en los números negativos y en el mismo origen. Pero cuando nosotros tenemos un valor mayor que 0, esta es la función, es una curva exponencial decreciente, ya que el exponente es negativo, entonces se da esa característica como se analiza en el cálculo diferencial e integral. Vamos a resolverlo, para esto antes borramos. Bien, entonces, al hallar la probabilidad de que el tiempo entre emisiones sea menor de 10 segundos, vamos a utilizar nuestra función de probabilidad. La probabilidad para una variable aleatoria continua está definida por p de x, que es igual en este caso a la probabilidad de que la variable aleatoria, que es x mayúscula, corrijo la notación, en este caso que x mayúscula, nuestra variable aleatoria, sea menor de 10 segundos. Bueno, entonces x mayúscula sea menor de 10 segundos, un valor menor a 10. Esto es igual a la integral que va de a a b
Entonces vamos a colocar esto es igual a la integral. ¿Qué valores debe de tomar, no? Pues precisamente A y B, A es el límite inferior, B es el límite superior. Ahí tienes los límites de integración correspondientes, de tal manera que en este caso, bueno, x es menor que 10. Sin embargo, la probabilidad, vamos a tomar en este caso en cuenta que cuando x es menor que 0, pues vale 0, ¿no? Realmente no necesito escribir esa parte porque la probabilidad es, para una integral que es 0, la integral de 0 es 0, entonces no vamos a tomar esa parte. La parte que realmente nos interesa es esta área bajo la curva, porque recuerda que todas las áreas que nos interesan realmente para la probabilidad deben ser mayores o iguales que 0, es decir, deben estar por arriba del eje de las x. Si yo tomo un área debajo de esta recta, pues ya es una probabilidad negativa, ¿no? Y eso no existe, como ya bien lo sabemos desde el inicio de la probabilidad básica. Así que vamos a iniciar desde el 0, vamos a ver nuestra gráfica desde el 0. Y recuerda que ahí pueden ser intervalos abiertos, ¿no? No tengo que tocar el extremo mayor que 0, igual propiedad de la integral definida, hasta 10. Un valor de 0 a 10. No importa, insisto, que sea un intervalo abierto, los límites de integración, como se ve en cálculo integral, no les afecta que tengas tú en la integración de A a B, en este caso de 0 a 10, no importa si es un intervalo cerrado, abierto, semiabierto, la integración no le afecta a los extremos. Entonces, aprovechando esa propiedad que sabemos del cálculo integral, la función f de x, que nosotros vamos a sustituir aquí, la tenemos dada por esta expresión ya determinada previamente, 0.2 por la exponencial elevada a la menos 0.2x diferencial de x. ¿Y ahora de qué se trata? Bueno, pues se trata obviamente de cálculo integral, resolver esta integral definida, y así entonces como nosotros lo vemos en ese tema, pues realmente el proceso ya lo voy a dejar para que ustedes lo hagan de manera conveniente, o si les permiten el uso de calculadora, que es lo que en estos casos pues ya se maneja a nivel universitario. Ustedes van a tener, por ejemplo, una calculadora científica que posea integrales, van a poder calcular esta probabilidad realmente, ¿no? Entonces ponemos nosotros este valor y vamos a obtener 0.8646. Entonces esto va a ser aproximadamente 0.8646. O sea que esto es aproximadamente un 86.46% de probabilidad de que entre dos emisiones consecutivas el tiempo sea menor a 10 segundos. Eso es lo que nos arroja este estudio estadístico, y la probabilidad, ahí la tenemos, quiere decir que las emisiones de partículas beta en este elemento radiactivo pues se dan con bastante rapidez, ¿no? Ya que en menos de 10 segundos hay una probabilidad de 86.46% de que eso ocurra. Bien, vamos a ver el siguiente inciso para determinar una función, la función correspondiente de distribución acumulada. Bien, entonces, muy importante. De nuevo, estamos en el terreno del cálculo integral. La función de distribución acumulada, f mayúscula de x, es igual, como ya hemos definido, a la probabilidad de que esta variable aleatoria sea menor o igual a un valor específico, x minúscula, y está dada por la integral de menos infinito a x. X es el valor, por decirlo así, que vamos acumulando hasta donde vamos a acumular la probabilidad, o vamos a ir sumando. Entonces recuerda que la integral definida que hace es una suma de áreas bajo la curva, ¿no? Geométricamente. Por eso en este caso es aplicable a la probabilidad que hay debajo de la función de densidad de probabilidad. Aquí, por el primer teorema fundamental del cálculo, va a ser f
en función de t minúscula, diferencial de t minúscula, ya que finalmente esta variable que va a pasar va a cambiar por el acumulado en el límite superior, que es x minúscula. En este caso ya hice la sustitución de f de t únicamente en la función que nosotros teníamos al inicio. Cambiamos la x por t minúscula y la diferencial de la integral de la función acumulativa, pues también está en términos de t minúscula. Así que ahora tenemos que resolver la integral de menos infinito hacia x de 0.2 por e elevado a la menos 0.2t por diferencial de t. Bueno, primeramente, aunque esto es también terreno del cálculo integral, voy a irlo resolviendo para que ustedes tengan más idea. Aquí, por ejemplo, podemos sacar esta constante, ¿no? 0.2. Pero antes de eso, ¿cómo vamos a manejar los límites de integración? Aquí va a ser una cuestión muy importante. Bueno, nos conviene separar esta integral en dos integrales de la siguiente forma. La integral de menos infinito hasta 0. ¿Por qué elegimos el 0? Recuerda, ahí lo tienes en el apunte. La función en 0, antes de 0 se vuelve su probabilidad de 0, ¿no? Así que, ¿qué función interviene aquí realmente? Aquí la función que va a intervenir, o esa p de x que nosotros tendremos allí, perdón, f de x, vale 0 en este caso. Y ahora, bueno, aquí es f de t. La otra integral realmente, que es la que está dada por esta función, sería de 0 hasta x, que es el límite superior, para ahora sí, esta función 0.2e a la menos 0.2 por t, ¿no? Entonces, realmente, bueno, aquí nosotros tendríamos que estrictamente colocar únicamente f de t, que es la definición original, ¿no? Y entonces f de t se divide en dos integrales por la definición que nosotros tenemos en el mismo problema. Esta integral, bueno, pues realmente es 0. Y ahora nos concentramos en resolver esta integral definida. Únicamente tienes que resolverla como de costumbre, utilizando la evaluación de los límites de integración. Sacamos la constante 0.2 integral de 0 a x de e a la menos 0.2 por t diferencial de t. Realizamos un cambio de variable y al realizar el cambio de variable donde u es el exponente 0.2 menos 0.2t, la diferencial va a ser entonces menos 0.2 diferencial de t. Bueno, este 0.2 ya lo tenemos aquí, únicamente pasaría el signo negativo del otro lado, menos diferencial de u es igual a 0.2t. Y entonces 0.2 diferencial de t es lo que está aquí marcado, subrayado en verde. Ya los podemos sustituir y nos queda que es la integral de 0 a x de e a la u y 0.2 diferencial de t es igual a menos de 1. El menos lo vamos a sacar y simplemente tienes esa integral. De tal manera que entonces pues la integral de e a la u, ¿cuál es? Es inmediata, no es ella misma, e a la u menos e a la u evaluada de 0 a x menos deshaciendo el cambio de variable, u vale menos 0.2t, entonces la integral es finalmente menos 0.2 menos e elevada a la menos 0.2t y evaluamos los límites de integración de 0 a x. Entonces esto va a ser igual a menos e elevado a la menos 0.2 por el límite superior, en lugar de t sería x minúscula. Ahí está la evaluación en el límite superior. Y la evaluación en el límite inferior va a ser menos e elevada a la menos 0.2 por t, pero t en este caso va a tomar el límite inferior, o sea, por 0.
Y entonces vamos a obtener la siguiente expresión. Esta la vamos ya a dejar así. Menos c elevada a la menos 0.2x, menos por menos va a quedar más e. Menos 0.2 por 0 es 0, ¿no? Y entonces e a la 0 es igual a 1, ¿verdad? Por ley de exponentes, de tal manera que entonces la expresión final, voy a poner primero 1, que sea la 0, menos lo que ya tenemos aquí, e elevada a la menos 0.2x. Bueno, pues esta es la función de distribución acumulada, f mayúscula de x, que finalmente si nosotros la graficamos, veríamos algo así. Ya sea por medio de algún software, de algún programa que nos permita graficar o simplemente haciendo una tabla de valores. Viene desde el origen y va a ir aumentando gradualmente hasta que se va a estabilizar exactamente en el valor de 1. ¿Por qué 1? Porque esa es la probabilidad máxima que nosotros podamos tener, ¿no? La probabilidad oscila entre 0 y 1, así que ahí tendríamos un esbozo de esta función de distribución acumulada, donde nosotros estaríamos viendo entonces la interpretación de esta manera. Para cualquier valor de la variable aleatoria x mayúscula que sea menor o igual a x minúscula, donde x minúscula pues es un valor determinado, ¿no? x1, x2, x3, x4, etcétera, etcétera. Pues ahí nosotros iríamos acumulando que un área, ¿verdad? Un área bajo la curva igualmente, que representan a las probabilidades. La probabilidad de que ocurra x1, la probabilidad de que tengamos x2, etc. Bueno, pues eso es lo que nosotros estaríamos viendo gracias a esta función acumulativa. Vamos a concluir aquí con este video. Para el próximo tenemos que ver cómo se calcula la media y la desviación estándar, así como la varianza para funciones con variables aleatorias continuas. Así que espero que haya sido de gran utilidad para completar esos apuntes, para poder presentar sus distintos exámenes en la universidad, en la escuela superior. Y les mando un cordial saludo. Nos vemos al siguiente.